sabemos que hay un pueblo que está clamando por esta nación y para que el Señor sane esta nación, los Estados Unidos de América, que ha caído en grandes pecados, ¿verdad? Que yo le he compartido siempre, digo, bueno, ¿qué razón puede haber para que Dios bendiga este país? ¿Qué razón puede haber? Yo creo que el Señor tiene más razones para castigar este país que para bendecirlo. Tiene más razones para eso. Pero yo creo que el viernes la nación caminó en la dirección correcta al declarar inconstitucional el derecho al aborto a nivel federal. La nación dijo, no vamos a matar más a nuestros hijos. Miren, la diferencia entre una nación que mata a sus ciudadanos de hambre o con balas y una nación que los mata en su vientre, la única diferencia es en qué etapa de la vida lo hace. Las naciones en donde son gobernadas por tiranos que matan a sus pobladores, que son criminales, los matan ya crecidos. Esta nación los ha matado en el vientre de sus madres. El pecado es el mismo. Así que el viernes, esta nación dio un paso en la dirección correcta. Y por eso le damos a Él la honra y la gloria. Porque hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está clamando por sanidad para esta nación. Faltan algunas cosas que hay que cambiar. En este mes estamos en el mes del orgullo gay. Y en el nombre de Jesucristo hay una iglesia que está orando para que no se ensalce más un pecado atroz y de total rebeldía en contra de la voluntad de Dios. La agenda LGTBQ es la manifestación abierta a la voluntad de Dios para el ser humano. Y bueno, y todavía la nación tiene eso encima, pero sabemos que con un pueblo que ora, con un pueblo que ayuna, ese demonio, esa maldición de la agenda LGTBQ se irá de esta nación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y estamos orando por eso. Y alabemos al Señor. Y oremos para que el Señor se manifieste de manera clara en esas direcciones. Porque no es voluntad de Dios y es la evidencia de una de las evidencias más grandes del reino satánico sobre esta tierra. Así que, hermanos, sigamos orando para que el Señor se siga moviendo. Porque el trabajo de Satanás ha sido siempre el mismo. El trabajo de Satanás desde el inicio ha sido corromper al ser humano. Desde el inicio, desde que el Señor establece al ser humano allá en el huerto del Edén, en el principio de los días, con Adán y Eva, la intención, y lo logró, fue corromper al ser humano. Y el ser humano fue corrompido a través de esa serpiente, hablándole a Eva, hablándole a Adán, rebelándose en contra de Dios. Y déjame decirte una cosa, en ese momentico, cuando Adán y Eva escuchan la voz de la serpiente, eran santos. Esa es la cosa más tremenda. Es decir, Satanás al mismo Jesús lo tentó. ¿Recuerdan ustedes? Allá en el desierto. Es decir, si Satanás tentó a Adán y Eva en el desierto, donde eran santos, era perfecto, no le faltaba nada, tenían todo a su disposición. Luego, 4000 años después, tienta a Jesús en el desierto. A Jesús, el mismo Hijo de Dios, Dios hecho hombre, lo tentó. Imagínate cuánto no tentará a cualquier generación. ¿Cuánto no te tentará Él a ti? Él lo hace con todos. Esa es la historia de Satanás desde el principio.
Y nosotros sabemos que Satanás únicamente ha venido a matar y a destruir. Ese es el único propósito de Satanás sobre esta tierra. Matar y destruir todo aquello que Dios ha hecho. Ahora, la iglesia de Cristo es la única que tiene el mensaje de redención para el ser humano. Es la única. Ese mensaje que predicamos desde este púlpito, desde cualquier iglesia que verdaderamente está comprometida con la palabra del Señor, somos los únicos que tenemos el mensaje de redención para el ser humano. Y ese mensaje es ese mensaje de perdón en Jesucristo. Eso es la solución para todo el mundo. Esa es la solución para todo ser humano. Esa es la solución para cada generación. Y hablando de la agenda LGBTQ, más o menos hace unos 10 años, aquí en esta nación, cerca del 3.5% de la población se identificaba con la comunidad gay. En este tiempo, solamente 10 años después, es casi el 8%. Eso es grande. Y es tremendo porque en 20 años, en esta nación, el 91% de los americanos creía que existía un Dios. Hoy es el 83%. Es decir, en 20 años, el 8% de esta nación no cree que hay un Dios. Eso, hermano y mi hermana, eso nos lleva a deducir la lógica de por qué las cosas se están dando como estamos. Cuando el ser humano se olvida de Dios, cuando el ser humano se niega a reconocer la verdad de Dios, se expone plenamente a lo que Satanás quiere hacer con ellos. Y obviamente la agenda LGTBQ es solo una de ellas. Este año aquí en el estado de Nueva Jersey se legalizó el uso de la marihuana como sustancia recreacional. Y yo les he contado a ustedes que a mí me encanta ir a la playa, pero la última vez que fui ya casi me mareaba de tanto olor. Yo creo que yo también salí un poquito high de la playa, de tanto olor a marihuana. O cuando tú vas allá a la ciudad de Nueva York y ves aquellos trucks verdes, ¿no? En donde son dispensarios de marihuana para el que quiera comprar ahí. Es tremendo. Hermanos, en el siglo XIX, esta gran nación de la China observó una terrible crisis de opio, en donde el 25% de la población china consumía opio. Es decir, la nación china en el siglo XIX era una nación de drogadictos. Los Estados Unidos se está constituyendo en una nación de drogadictos. Y al momento de hacerlo, se constituye en una nación débil. Porque aquella persona que se rinde a cualquier adicción manifiesta su debilidad. Y es solo cuestión de tiempo para su colapso total. Eso es lo que Satanás se especializa en hacer. Y destruye al ser humano. Yo quiero que tú y yo veamos hoy una manera y un objetivo del cual Satanás quiere hacer en nuestra generación. Quiere hacer con nosotros. Quiere hacer con nuestros hijos. Quiere hacer con todos aquellos, hermano y mi hermana, que estamos sobre la faz de la tierra y de manera especial con los hijos de Dios. Ven conmigo al capítulo 8 de Mateo, en el versículo 28. Capítulo 8, versículo 28 de Mateo, ¿verdad? En donde el Señor nos llevó a este pasaje en donde tú y yo podemos ver lo que
la manera en que Satanás trabaja ya ha trabajado desde el inicio de los tiempos. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 28 de Mateo. Ese es el famoso pasaje de los endemoniados gadarenos que se encuentra también en Marcos y en Lucas. Marcos y en Lucas cita solo uno endemoniado, Mateo cita dos, probablemente por la importancia que tenía el que relató en este pasaje. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, después de la tempestad, recuerdan ustedes, a la tierra de los gadarenos, esa no era parte de Israel, esta no era tierra israelita, los gadarenos vinieron a ese encuentro, dice, dos endemoniados que salían ¿de dónde? De los sepulcros. Dice, feroces en gran manera, tanto que nadie, dice, podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, estos endemoniados, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Pero no eran los endemoniados, no eran los hombres en sí, sino que eran los demonios que traían dentro de sí. Mira, todo aquel que está dominado por Satanás va a estar en contra de la palabra de Dios. La señal más fácil de conocer y entender quién está dominado por Satanás es cuando está en contra de esto. Es cuando está en contra de esto. Obviamente, vivimos en una generación endemoniada. Eso no quiere decir que todos los que andan allá en la calle andan como los gadarenos con 2000 demonios adentro, ¿verdad? Pero algunos sí. Pero como generación, como cultura, vivimos en una cultura anticristiana. Es decir, una cultura que rechaza la verdad de Dios. Como estos endemoniados gadarenos, que tenían dentro de sí, vamos a ver más adelante, muchos demonios. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y el antes de tiempo tiene que ver con la crucifixión de Jesús y su derrota en la cruz del Calvario. Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Satanás, tenemos que entender esto, Satanás tiene a esta generación dominada. Satanás tiene a esta generación dominada. Y cuando estamos hablando de generación, no me refiero a los jóvenes, me refiero a la generación de los vivos. Desde el más chiquito hasta el más grande. La cultura en la cual nosotros nos desarrollamos está dañada por el pecado. Y déjame decirte, siempre ha sido así. En los tiempos de Jesús era así, en los tiempos de Moisés era así, en los tiempos de Abraham era así. Siempre el enemigo ha tratado de destruir lo que Dios ha construido. Pero ciertamente a través de la historia hay momentos en la existencia humana en donde ese dominio satánico se hace más evidente. Y yo creo que nosotros, no solamente en esta nación, en todo el mundo, esto es global, mis hermanos. Creo que en este tiempo, lo que Satanás está haciendo en términos de dominio es evidente. Ahora, hay una buena noticia en esto. Para el Señor Jesús, eso no es nada. Para el Señor Jesús, que el enemigo, que Satanás tenga dominada a la gente, tenga dominado al ser humano, tenga dominado los gobiernos, tenga dominada la sociedad en sí, tenga dominado los medios de comunicación, tenga dominada la cultura en la cual nos desarrollamos, no es nuevo para Jesús y déjame decirte, no es nada difícil para Él. Cuando el Señor Jesús entra, llega allí, dice que estos dos endemoniados, dice, violentos, llegaron
pero reconocieron quién era Jesús. Satanás tiene que doblegarse y reconocer quién es Jesús. No tiene opción. No tiene opción. Satanás está bajo el dominio de Jesús. Como última autoridad. Como última autoridad, Jesús, el Señor, está en control de todo, hasta de Satanás. Por lo tanto, cuando estos endemoniados llegaron, y los demonios hablaron a través de ellos, lo reconocieron como Jesús, Hijo de Dios. Es decir, si aquí en Estados Unidos el 83% reconoce que hay un Dios, estos endemoniados estaban mejores que ellos. Porque aquí la gente, ese casi 20% de la población americana no reconoce que hay un Dios, y estos demonios no solamente reconocían que hay un Dios, sino que reconocían que al que tenían enfrente, a Jesús, Él era Dios. Por lo tanto, Jesús tiene autoridad en todo lugar. Por eso tú y yo, hermano y mi hermana, de lo que tenemos que asegurarnos en la vida, en este caminar en la vida, es asegurarnos que Jesús vaya siempre frente de nosotros, delante de nosotros. No enfrentar la vida solos, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras convicciones, sino que nosotros necesitamos enfrentar la vida en la presencia, en el poder y en la gracia de Dios. Por medio de Jesucristo, los demonios reconocían quién era Jesús. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 19, otra experiencia similar, solo que ya Jesús estaba sentado a la diestra de Dios y ahora venían acá otros. Mira lo que dice aquí en Hechos 19, versículo 11, la experiencia ya en Éfeso por parte de los apóstoles. Y decía, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, el apóstol, de tal manera que los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, es decir, el cuerpo de Pablo, eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos. Y dice, y los espíritus malos, ¿qué? Salían. ¡Wow! Mira, qué poder había en la vida de Pablo, que las cositas estas, como este pañuelo, que tocaban el cuerpo de Pablo, se lo llevabas a un enfermo, a un endemoniado, y al solo tocarlo, esa enfermedad salía, ese demonio salía. Lamentablemente yo no te puedo decir que va a pasar esto con este pañuelo, pero con el de Pablo sí. Cosa grande, porque Dios es poderoso, hermano y mi hermana. Dios es grande, Él es poderoso. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así decían, Mira el 14 lo que dice. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, es decir, religioso, ¿no?, que hacían esto. 7 de ellos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, mira qué cosa más tremenda, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Satanás reconoce a Jesús. Y Satanás reconoce a Jesús en la vida de aquellos que están con Jesús. Satanás reconocía que Jesús estaba con Pablo. Y por eso hasta los pañuelos de Pablo tenían poder. ¿Pero por qué? Porque Pablo fue capaz de decir desde lo más profundo de su alma, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en el poder y en el Espíritu de Dios.
Dios. Aleluya, alaba al Señor, alaba al Señor, porque en varias ocasiones en tu vida, hermano y mi hermana, déjame decirte, te vas a tener que enfrentar con el diablo. Te vas a tener que enfrentar con él. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Algunas veces no nos damos cuenta de la presencia de Satanás. ¿Por qué? Porque tal vez estamos súper devorados por Satanás, que ya ni lo sentimos. Pero cuando tú estás caminando con el Señor, déjame decirte una cosa, Satanás se te va a poner enfrente y te va a tratar de destruir. Tú tienes que asegurarte que en ese momento tú puedas decir como Pablo, pero no para que tus pañuelos puedan sanar, sino que para salvación de tu alma, tú puedas decir como Pablo, que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Que cuando, alaba al Señor, que cuando vengan los ataques del enemigo, no te vean a ti. Reciente escuchaba una canción ahí de Miguelito, ¿verdad? Hay un cantante ahí de merengue, ¿verdad? Miguelito, que realmente no me gustó la letra, en donde decía que él se le ponía frente al diablo y le daba carcajadas ver al diablo. Mira, que no te dé carcajadas ver al diablo, ni te le pongas enfrente, porque si te pones enfrente del diablo y das carcajadas, te mata, hermano. Te mata. ¿Por qué? Porque al único que Satanás respeta es a Jesús. Al único que él le teme es a Jesús. Al único que él va a obedecer es a Jesús. No te va a obedecer a ti, no me va a obedecer a mí. Al único en el cual él tiembla es en el nombre de Jesús. Él es el único. Él es el único. Estos endemoniados gadarenos. Estos endemoniados gadarenos con esos miles de demonios que tenían adentro, pues cuando vieron a Jesús pudieron ver que el mero jefe venía ahí enfrente. Y tenían que hacerle el honor que tenían que hacerle. Porque Jesús es Señor. Mira, si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú estás viviendo tu vida con Jesús en tu alma, al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, déjame decirte que no hay nada, ni nadie que te pueda hacer frente, no por ti, no por tus fuerzas, no por tu gracia, sino que porque contigo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si Él está contigo, tú vives en centro de Él, de su vida, hermano y mi hermana, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente. Entonces la narración sigue. Acá en el versículo 32, que estamos leyendo aquí en el capítulo 8 de Mateo, cuando dice, Él les dijo, Jesús, id. Porque le dijeron a ellos, los demonios le dijeron, Señor, permítenos ir donde están aquellos cerdos. Permítenos ir allí, Señor. Él les dijo, id, ok, id. Y ellos salieron, dice la palabra, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y dice, y perecieron en las aguas. Tanto en Marcos como en Lucas dice la cantidad correcta, la que exacta, que fueron cerca de 2,000 cerdos. Aquí habían 2 hombres y habían 2,000 cerdos, tal vez 1,000 cerdos por hombre, probablemente. Lo cierto es que cuando estos demonios le dijeron a Jesús eso, y dijo, bueno, 2 hombres, 2,000 cerdos, vale la pena. Vale la pena. Déjame decirte algo muy importante, y es que tú y yo, para Jesús, valemos la pena. 2,000 cerdos son muchos. 2,000 cerdos son muchos. Yo no sé cuánto podrá costar un cerdo. No sé cuánto podrá costar un cerdo. Pero seguramente no es barato. Porque por lo menos
El tocino que me como en la mañana no es tan barato. Seguramente el cerdo que viene de ahí no es tan barato. Imagínense 2,000. El costo para algunos lo tuvieron que pensar. Si les hubiera tocado que pensar a algunos, como recuerden ustedes más adelante, cuando aquella mujer derramó aquel perfume de alabastro a los pies de Jesús y lo enjugó, uno de ellos dijo: Señor, ¿para qué se gastó esto? Para ese discípulo, que se derramara ese perfume en Jesús, que valía, dice la palabra, lo que era el salario de un año de un trabajador, para ellos no valía la pena. Para ellos Jesús no valía la pena. Por lo menos no valía la pena tanto. Imagínense ustedes, Jesús. Ahora imagínate 2,000 cerdos por 2 endemoniados, que yo estoy seguro que todo el pueblo lo que quería era verlos muertos. De repente esos endemoniados le salieron caros a ellos, pero a Jesús no. Tú vales tanto para Jesús. Tú vales para Jesús más que 2,000 cerdos. Yo creo que a varias ocasiones les he dicho a ustedes aquí de lo que hicieron la cuenta, ¿no? De cuánto podía costar un ser humano según su peso. Y por lo menos cuando en aquellos tiempos la carne estaba barata, los seres humanos de un peso normal costábamos cerca de $750. Ahora, como la carne está más cara, costamos más. Costamos tal vez algunos $1,200, $1,500, ¿verdad? Eso es lo que costamos. Si nos vendieran por libra, eso es lo que costamos. Pero Jesús ve más que lo que tú y yo pesamos. Jesús vio un alma. Cuando Jesús vio a esos 2 endemoniados, vio 2 almas. Cuando Jesús vio a esos 2 endemoniados, vio sus padres, vio su familia. Cuando Dios vio a esos endemoniados, vio el pasado de ellos, vio el presente y de manera muy especial vio en esos endemoniados su futuro. Y Jesús dijo: vale la pena. Jesús te ha visto a ti. Jesús ha visto tu pasado, Jesús conoce tu presente y déjame decirte, Jesús tiene un plan grande para ti en tu futuro y cuando Él te ve, Él te dice: tú vales la pena. Tanto es así que no solamente, y alabo al Señor, que no solamente estoy dispuesto a que 2,000 cerdos se pierdan, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por estos endemoniados que hay en esta tierra. Por eso, en el nombre de Jesucristo, alaba al Señor cada vez que tú sabes que el Señor Jesús ha dado lo más precioso para Él, que es su vida por ti, porque Él sabe que tú vales la pena. Tú vales el sacrificio. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, decía el mismo Pablo, que sus pañuelos sanaban a los que estaban enfermos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Mira, y todavía más cuando dice, por amor a Él lo he perdido todo, decía Pablo, y va mucho más allá y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Para Pablo valía todo. Para Pablo valía todo. De tal manera que todo lo que él había alcanzado en la vida, él dijo, esto es más que 2,000 cerdos. Esto es más que cualquier cosa. Jesús es todo para mí.
Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Para Pablo, todo lo que en su vida había alcanzado era basura. Por el conocimiento, por la relación, por el amor de Cristo. Hermano, hermana, Cristo es el todo para el hombre. Debe de ser el todo para tu vida. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor cuando termina este pasaje. Vemos aquí en el versículos 33 al 34. Dice, y los que apacentaban, dice, huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad, mira, no solo solamente ahora ellos, sino que toda la ciudad, inclusive aquellos que no habían perdido los 2000 cerdos, dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Y qué dice? Y cuando le vieron, ¿qué dice? Lo recibieron con los brazos abiertos. Eso dice. Mira qué cosa más terrible. Cuando le vieron, le rogaron. ¿Quiénes le rogaron primero a Jesús? Los demonios. Ahora vienen el segundo grupo que le rogó a Jesús algo. Los primeros demonios le dijeron, déjanos a nosotros irnos a esos cerdos. Pero ahora estos que pudieron haber tenido a Jesús y haber visto su gloria, dice, le rogaron que se fuera de sus contornos. Los demonios le pidieron a Jesús, danos permiso nosotros para irnos. Los hombres de la ciudad, yo no sé qué tenían, pero ahora fueron ellos los que le dijeron a Jesús, Jesús, vete de la ciudad, vete de nosotros. Porque para ellos la presencia de Jesús resultaba demasiado cara para sus intereses. Algunas veces los cristianos queremos caminar con Jesús una vez no nos cueste tanto, pero cuando nos empieza a costar más, cuando empieza a tocar nuestros intereses, cuando empieza a tocar nuestros gustos, para cuando algunas veces empieza a tocar aquellos pecados que atesoramos, le decimos a Jesús, Jesús, vete, o por lo menos no te acerques tanto. Eso era lo que había en el corazón de estos hombres. Y eso es lo que hay en el corazón algunas veces cuando no logramos valorar a Jesús. Que ese no sea tu caso, sino que tu caso sea como el caso de Pablo, que pudo considerar todo lo que había tenido como pérdida por amor del conocimiento y de la presencia de Jesús en su vida. Te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué es lo que vale más para ti? ¿Qué es lo que vale más para ti? Lo que andas encima, tus zapatos, tu carro, tu casa, tu dinero, tu trabajo, tu futuro. Yo no sé qué vale más para ti. Déjame decirte que hoy, al salir de estas puertas, lo que valga más para tu vida sea Jesús. Lo que valga más para tu alma sea Jesús. Mira lo que dice para terminar en Lucas capítulo 16, verso 13. Y póngale esto en tu corazón y llévalo allí. Dice, ningún siervo, son palabras de Jesús, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mira cómo dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Oían también todas estas cosas los fariseos. Dice que eran avaros y se burlaban de él. Jesús está aquí.
Y aunque probablemente nosotros no éramos endemoniados como los gadarenos, déjame decirte, teníamos cosas demasiado malas en nuestro corazón. Porque cuando Cristo no está aquí, lo que hay es pecado, lo que hay es odio, lo que hay es ira, lo que hay es tantas cosas feas. Pero cuando Cristo viene, Él limpia nuestro corazón, Él limpia nuestra alma, nos hace nuevos. Cualquiera que haya sido tu situación, déjame decirte, hoy es el tiempo para decir al Señor, Señor, gracias porque me salvaste. Señor, gracias porque me redimiste. Señor, gracias porque en un momento determinado tú me viste y dijiste, este vale la pena, esta vale la pena, y te salvó. ¿Qué te parece si ahora le dices tú al Señor, Señor, llena mi vida?